Mientras Jessica se sentaba frente a mí, con el rostro pálido y las manos temblorosas, deslicé la carpeta de pruebas sobre la mesa. Sus ojos se abrieron mientras hojeaba las fotos, los textos y los estados financieros que había recopilado meticulosamente. «¿Qué es esto?», tartamudeó, con la voz entrecortada. Me incliné hacia adelante, mi voz tranquila pero fría. «Esta es tu realidad, Jessica, y es hora de afrontar las consecuencias». Ahora, el peso de su traición era claro en su expresión, pero no tenía idea de que yo ya lo había asegurado todo. La custodia de los niños, la casa y mi libertad. Pero antes de profundizar en esta historia, déjame saber desde dónde la estás mirando en los comentarios a continuación. Y si te encanta esta historia de justicia y redención, no olvides suscribirte y presionar la campana de notificación para no perderte más historias apasionantes como esta. El suave brillo de la pantalla del ordenador proyectaba tenues sombras en las paredes de la oficina central de Brandon McAllister. Este era su pequeño mundo, lleno de cables, monitores y una atención inquebrantable. Brandon estaba sentado en su escritorio, sus dedos deslizándose por el teclado. Cada pulsación rítmica de tecla rompía la quietud de la noche. Fuera de la ventana, el mundo dormía bajo un cielo estrellado, pero él seguía absorto en su trabajo. Eran las 21:37 según el reloj, pero no prestó atención. El tiempo pareció desvanecerse mientras se sumergía en la búsqueda de la perfección. En cada línea de código, cada solución y cada esfuerzo para mantener a su familia. Por el contrario, Jessica vivía en un mundo más dinámico. Dirigía un exitoso negocio de fitness que exigía la misma perseverancia y esfuerzo, pero su enfoque era completamente diferente. Abordó los desafíos con gran entusiasmo y encontró alegría en las interacciones sociales y el crecimiento personal. Su escritorio siempre estaba ordenado y su horario meticulosamente planeado, un reflejo de su disciplina y necesidad de control. Mientras tanto, el espacio de trabajo de Brandon estaba abarrotado de cuadernos y tazas de café vacías, evidencia tangible de los silenciosos sacrificios realizados durante las largas noches. El silencio de la noche fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. La voz de Jessica, tranquila pero seria, rompió el silencio. «Brandon, ¿podemos hablar?». Brandon levantó la vista cuando la puerta se abrió con un chirrido. Jessica entró, su silueta delineada por la luz del pasillo. Había una quietud inusual en ella, una calma que le ponía los nervios de punta. Se sentó en el borde del sofá de cuero, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Metió la mano dentro y deslizó un dedo debajo del labio. «¿Qué pasa?», preguntó Brandon, girando su silla para mirarla. Su tono era casual, pero entrecerró ligeramente los ojos, tratando de leer las emociones escondidas en su postura cautelosa. Jessica respiró hondo, con la mirada fija en el suelo. «He estado pensando en nuestro matrimonio», dijo. El estómago de Brandon se apretó. Se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. «Está bien», dijo con cautela. «¿Qué pasa con eso?». «Necesito libertad», dijo con voz suave pero decidida. Él parpadeó, tomado por sorpresa. «¿Libertad? ¿De qué estás hablando?». Jessica finalmente lo miró, sus ojos buscando los de él. «Me siento atrapado. Necesito crecer, explorar. Creo que necesitamos espacio en nuestra relación. Quiero experimentar la vida con otras personas». Las palabras cayeron como un golpe físico. Brandon se quedó helado, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Apretó la mandíbula y apretó los puños sobre los muslos. «¿Estás diciendo que quieres acostarte con otros hombres?», preguntó en voz baja, casi un susurro. Jessica se estremeció pero se mantuvo firme. «No se trata solo de eso. Se trata de encontrarme a mí mismo de nuevo. Nuestro matrimonio se siente estancado». Brandon se puso de pie y caminó de un lado a otro por la pequeña habitación. «¿Estancado?», repitió amargamente. «¿Por qué he estado trabajando hasta tarde? ¿Por qué estoy tratando de darnos una vida mejor? Eso es lo que llamas estancado». Pero ella no dijo nada, simplemente respondió «como sea», en un tono siniestro. «Eso no es lo que quise decir», respondió ella a la defensiva. «Siento que hemos perdido la chispa». «Es justo», dijo, deteniendo su paseo y girándose para mirarla, con los ojos llameantes. «¿Y tu solución es acostarte con otros hombres? ¿Romper nuestros votos?». Jessica se puso de pie abruptamente, su fachada de calma se resquebrajó. «No lo entiendes. Se trata de mi viaje, mi crecimiento». «¿Y qué hay de mí?». Brandon respondió alzando la voz. «¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con la vida que hemos construido juntos?».
Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. Has estado tan distante, Brandon. ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos conectamos? Dejó escapar una risa hueca y sacudió la cabeza. Entonces, ¿esto es mi culpa? ¿Mi arduo trabajo es la razón por la que quieres destruir nuestro matrimonio? La habitación quedó en silencio. El aire está cargado de palabras no dichas. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Sus respiraciones eran irregulares y sus miradas se encontraban. Finalmente, Brandon habló con voz fría. Sal de mi oficina. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. Jessica vaciló, pero luego se giró y se fue. La puerta hizo un suave clic detrás de ella. Brandon se hundió en su silla, con la cabeza entre las manos. El peso de sus palabras lo presionó como una marea aplastante. ¿Cómo había llegado a esto? En los días que siguieron a su explosiva conversación, Brandon no pudo evitar una sensación de inquietud. El comportamiento de Jessica se volvió más errático. Largas horas en el gimnasio, conversaciones telefónicas en voz baja y una distancia cada vez mayor entre ellos. Al principio trató de descartarlo, atribuyéndolo a su discusión no resuelta. Pero entonces, una noche, su teléfono vibró en la encimera de la cocina mientras estaba en la ducha. Un texto iluminó la pantalla. No puedo esperar a verte de nuevo. Anoche fue increíble. Tony. El estómago de Brandon se revolvió mientras miraba el mensaje. Sus manos temblaron levemente cuando levantó el teléfono. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Al revisar rápidamente las notificaciones, encontró una serie de mensajes. Planes para tomar café, elogios sobre su apariencia y emojis sugerentes que no dejaban lugar a malas interpretaciones. Sus peores temores se confirmaron. Decidido a descubrir toda la verdad, Brandon comenzó su investigación a altas horas de la noche, mientras Jessica dormía profundamente a su lado. Accedió a su cuenta de correo electrónico, una contraseña que alguna vez habían compartido durante tiempos de mayor confianza. Allí, encontró intercambios de coqueteo con varios hombres, algunos de los cuales se remontaban a meses atrás. Frases como, «Me encanta la forma en que me haces sentir y mantengamos esto entre nosotros», grabado en su memoria. A medida que pasaban los días, Brandon notó más patrones. Las últimas sesiones de gimnasio de Jessica no se alineaban con su rutina habitual. Una vez, mientras lavaba la ropa, encontró un vestido nuevo escondido en el fondo del armario, algo que nunca le había visto usar. Comenzó a tomar capturas de pantalla de mensajes, descargar correos electrónicos y guardar fotos que ella había compartido de forma privada en las redes sociales. Cada descubrimiento se sintió como un cuchillo en el corazón, pero Brandon canalizó su dolor con un propósito. Meticulosamente documentó todo, cronogramas, fechas y cada palabra intercambiada. No solo estaba recopilando pruebas, se estaba preparando para la inevitable confrontación que definiría su futuro. Una noche, Brandon estaba sentado solo en la sala de estar a oscuras. El único sonido era el suave zumbido del frigorífico. Su mente regresó a los primeros días de su matrimonio, a una época en la que la risa de Jessica llenaba su hogar como la luz del sol atravesando las nubes de tormenta. Todavía podía imaginarla parada en la cocina, en una perezosa mañana de domingo, su moño desordenado enmarcando una sonrisa radiante mientras volteaba panqueques para Mia y Rai Rai. Ella había sido su socia, su confidente y el ancla en su caótico mundo. Ahora esa calidez había desaparecido, reemplazada por una fría indiferencia. Su risa, una vez vibrante, se había desvanecido en breves asentimientos y murmullos distraídos. Las mañanas ya no estaban llenas de momentos compartidos, sino de Jessica saliendo corriendo por la puerta, teléfono en mano, pronunciando vagas excusas sobre el trabajo o un cliente. Incluso la forma en que ella lo miraba había cambiado. Sus ojos, antes llenos de amor y admiración, ahora mantenían una distancia que él no podía salvar. A Brandon le dolía el corazón al pensar en sus hijos. La curiosidad de Mia y la energía ilimitada de Ray siempre habían sido su orgullo compartido, el pegamento que los mantuvo unidos durante los tiempos difíciles. Pero ahora ese pegamento se sentía quebradizo. Le preocupaba cómo las acciones de Jessica y su eventual confrontación destruirían la estabilidad que tanto habían trabajado para crear. La ira hervía a fuego lento bajo la superficie, una llama constante que amenazaba con consumirlo. ¿Cómo podía arriesgar todo lo que habían construido por emociones fugaces? Sin embargo, en medio de la ira, una parte de él todavía añoraba a la mujer de la que se había enamorado.
la Jessica que alguna vez lo había considerado suficiente. Cuando el amanecer atravesó las cortinas, Brandon decidió mantenerse fuerte por Mia y Rai. Cualquier dolor que cargara, no dejaría que los tocara. Los niños merecían una sensación de normalidad, incluso cuando el mundo se desmoronaba silenciosamente. La idea lo fortaleció, dándole la fuerza para enfrentar lo que le esperaba. Brandon estaba sentado en su escritorio. El brillo de su monitor reflejaba su expresión endurecida. Con cada pulsación de tecla, transfería dinero de sus cuentas conjuntas a una segura a su nombre. Los movimientos fueron pequeños, calculados, lo suficiente para evitar levantar sospechas. Descargó años de registros financieros, preparando una imagen clara de sus activos. Cada clic se sentía como si le forjaran un brazo, preparándolo para la inevitable batalla. Su plan requería precisión. Jessica no podía sospechar nada. Sin embargo, su comportamiento solo añadió combustible a su resolución. Se había vuelto más descarada. Desaparecía durante horas sin explicación, y sus excusas eran cada día más débiles. Una noche, mientras Jessica entraba a la cocina después de otra salida inexplicable, la paciencia de Brandon finalmente se acabó. ¿Dónde estabas? Su tono era agudo, sin dejar lugar a desvíos. Jessica hizo una pausa, sorprendida por el tono tenso de su voz en el gimnasio hizo que Jessica se detuviera. Ella respondió casualmente, sirviéndose un vaso de agua a las 10 p.m. Brandon respondió con una mirada penetrante. ¿Para qué estás entrenando para los Juegos Olímpicos? Su mano se congeló a mitad del vertido, pero se recuperó rápidamente. Tuve una sesión con un cliente que se retrasó. ¿Por qué me interrogas? Porque, dijo Brandon, en voz baja pero firme, no lo creo. Actúas como si algo fuera real para... Jessica lo fulminó con la mirada, su frustración evidente. ¿Ya no confías en mí? Brandon dejó escapar una risa amarga. ¿Confianza? Eso es rico viniendo de ti. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? Eso significa, dijo, poniéndose de pie para enfrentar su mirada. Ya veo lo que está pasando, Jessica. No estoy ciego. El rostro de Jessica se endureció, pero no dijo nada. Su silencio fue más condenatorio que cualquier negación. Brandon se acercó más, su voz era fría. ¿Quieres tu libertad? Bien, pero no confundas mi silencio con estupidez. La tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Jessica giró sobre sus talones y salió de la habitación sin decir una palabra más. Brandon la vio irse, con el pecho apretado por la ira y la determinación. Más tarde esa noche, accedió a su computadora, un espacio que siempre había respetado como su dominio. Encontró correos electrónicos y mensajes en las redes sociales, cada uno de ellos una nueva traición. Hubo coqueteos, planes de encuentros e incluso intercambios explícitos. Brandon lo guardó todo y creó un registro digital meticuloso. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Jessica intentó fingir normalidad, pero Brandon no seguía el juego. ¿Día ajetreado por delante?, preguntó, su voz engañosamente casual. Jessica vaciló, sintiendo la trampa. Solo lo habitual. ¿Por qué? No hay razón, respondió Brandon, sin dejar de mirarla a los ojos. Simplemente me gusta saber dónde está mi esposa. Su tenedor golpeó el plato, pero rápidamente disimuló su irritación. No voy a hacer esto contigo, Brandon. Bien, dijo, su tono helado, porque ya terminé de jugar. Reúnete con Jesse Dragon Stark antes de hacer las maletas para el proyecto. Cuando Jessica salió de la casa, Brandon sintió una sombría satisfacción. Las grietas en su fachada estaban creciendo y él estaba dispuesto a explotarlas. No solo se estaba preparando para emprender acciones legales, se estaba preparando para recuperar el control de su vida. A cada paso, su determinación se hacía más profunda. La verdad saldría a la luz y Jessica enfrentaría las consecuencias de sus decisiones. El zumbido de la oficina parecía distante mientras Brandon estaba sentado encorvado sobre su teclado, volcando su frustración en su trabajo. Se acercaba la fecha límite del proyecto, pero por primera vez en semanas se sintió concentrado. Frente a él, Ava se inclinó sobre su escritorio y sus ojos penetrantes escanearon una pila de códigos. Ava, dijo, rompiendo el silencio. Ella sonrió cálidamente y se pasó un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Cómo se las arregla para generar ideas como esta bajo presión? Brandon levantó la vista, sorprendido por la genuina admiración en su tono. Supongo que es más fácil concentrarse en el trabajo que en otras cosas, dijo, con la voz entrecortada. El ceño de Ava se frunció levemente y su mirada se suavizó. ¿Tiempos difíciles en casa?
Dudó antes de asentir. Se podría decir eso. Ha sido un desafío. Bueno, si te sirve de consuelo, dijo Ava con voz firme, estás haciendo un trabajo increíble. No es solo la codificación. Es la forma en que lideras el equipo. ¿Cómo mantienes la calma cuando el resto de nosotros estamos listos para tirar nuestras computadoras portátiles por la ventana? Ese tipo de enfoque es raro. Sus palabras cayeron como un bálsamo para su orgullo herido. Durante mucho tiempo, Brandon se había estado ahogando en la traición de Jessica, cuestionando su valor como esposo, padre y hombre. Pero aquí estaba Ava, alguien que veía valor en él sin segundas intenciones. Se encontró comparando a las dos mujeres. Jessica, que alguna vez fue una fuente de luz en su vida, se había convertido en una tormenta de engaño y egoísmo. Sus palabras, antes amorosas, ahora eran duras y desdeñosas. Por el contrario, la presencia de Ava me tranquilizó. Sus elogios fueron sinceros. Ella no estaba tratando de manipularlo o distraerlo. Ella simplemente estaba reconociendo su valor. Gracias, Ava, dijo con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Necesitaba escuchar eso. Ella le devolvió la sonrisa, sus ojos brillaban. En cualquier momento, no solo eres bueno en lo que haces, Brandon. Eres uno de los mejores. No lo olvides. Mientras regresaba a su trabajo, Brandon se sentó en silencio, con un nuevo sentimiento agitándose en su interior. No fue solo gratitud por las palabras de Ava, fue darse cuenta de que merecía algo mejor que las mentiras de Jessica, mejor que un matrimonio unilateral. La genuina amabilidad de Ava reavivó una confianza en Brandon que había estado latente durante mucho tiempo. Por primera vez en semanas, sintió un rayo de esperanza. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba empezando a reconstruir, y esta vez lo haría en sus propios términos. El aire del sábado era fresco mientras Brandon estaba sentado en su auto, estacionado discretamente frente al Magnolia Café. Ajustó su espejo retrovisor y vio a Jessica a través de la ventana. Estaba sentada en una mesa de la esquina, su risa resonaba mientras se inclinaba más cerca de un hombre alto y elegantemente vestido. Su mano descansaba sobre la de ella al otro lado de la mesa. El pecho de Brandon se apretó. La escena confirmó lo que ya sabía, pero verla con sus propios ojos fue un tipo diferente de dolor. Sujetó con más fuerza la cámara que tenía en el regazo, y sus dedos temblaron ligeramente. Esta no era la vida que había imaginado para él o sus hijos. Levantó la cámara, su lente enfocada en la pareja. Cada clic del obturador se sentía como un puñal, pero también como una forma de reivindicación. Las expresiones animadas de Jessica, el toque persistente del hombre, la intimidad casual, no dejaban lugar a dudas. La mano de Brandon tembló cuando se acercó a sus manos entrelazadas. Su cabeza se inclinó hacia el hombre de una manera que no había hecho con él en años. Momentos después, el hombre se acercó a la mesa y le quitó un mechón de pelo de la cara a Jessica. Su sonrisa era suave y cálida, muy diferente de las miradas indiferentes que le dedicaba Brandon en casa. Capturó el momento y su determinación se endureció con cada disparo. La pareja se puso de pie y comenzó a caminar hacia un parque cercano. Brandon los siguió a una distancia segura, su corazón latía con fuerza mientras los seguía por el camino. Se agachó detrás de un grupo de arbustos cuando se detuvieron y observó cómo Jessica se inclinaba, besaba profundamente al hombre. Su respiración se entrecortó, una mezcla de furia y angustia lo recorrió. Esta era la prueba que necesitaba. Con cuidado, tomó una última foto antes de retirarse a su auto. Mientras conducía a casa, una sombría determinación se apoderó de él. La traición de Jessica era innegable, y ahora tenía las pruebas para enfrentarla y tomar el control de la situación. Brandon se sentó a la mesa de la cocina tomando sorbos de café. Sus movimientos eran mesurados y tranquilos. Jessica entró en la habitación con el teléfono en la mano y expresión cautelosa. Levantó la vista y una leve sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Buenos días», dijo, con voz suave, casi demasiado casual. Jessica vaciló, sintiendo algo diferente en él. «Buenos días», respondió ella, deslizándose en la silla frente a él mientras lo escuchaba hablar. Tomó otro sorbo y dejó la taza deliberadamente. «¿Sabes?», comenzó, su tono ligero pero con un toque sutil. «Ava tuvo algunas ideas geniales para el proyecto ayer. Nos quedamos hasta tarde discutiéndolos». Jessica se quedó congelada por una fracción de segundo antes de recuperarse. Su tono fue cortante. «¿Ava?» «Sí», respondió Brandon.
Sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad inquietante. Ella es brillante. Es reconfortante trabajar con alguien tan apasionado por lo que hace. Jessica forzó una leve sonrisa y apretó los dedos alrededor de su taza de café. Parece que ustedes dos se llevan bien. Lo hacemos, dijo simplemente, recostándose en su silla. Ella realmente aprecia mi dedicación. Es lindo sentirse valorado. La mandíbula de Jessica se tensó y su máscara de indiferencia se deslizó ligeramente. Bueno, es bueno que alguien en el trabajo se dé cuenta. Brandon ladeó la cabeza y la estudió. Es interesante, dijo con voz tranquila pero cortante. Ella ve cosas en mí que yo pensaba que eran invisibles estos días. Su mirada la recorrió. Sus ojos brillaron con algo que él no había visto en semanas: preocupación. Ella abrió la boca para responder, pero él se levantó abruptamente, cortando cualquier excusa o respuesta que ella estuviera a punto de ofrecer. Llegaré tarde esta noche, dijo, su tono neutral mientras tomaba sus llaves. Se acerca una gran fecha límite. No esperes despierto. Mientras salía por la puerta, Brandon sintió un destello de satisfacción. Jessica no era la única que podía sembrar dudas. Las cosas estaban empezando a cambiar y por primera vez se sintió realmente en control. Brandon estaba sentado a la mesa de la sala, con su computadora portátil abierta y una carpeta de documentos impresos apoyada en su superficie. La habitación estaba en silencio, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Jessica entró, con su teléfono en la mano, y se detuvo cuando vio su expresión, tranquila, serena, pero con una agudeza en sus ojos que no había visto antes. Brandon, comenzó con voz firme, casi clínica, tenemos que hablar. Sus cejas se frun.